Ya, muy bien. Con la venia del presidente Pablo Pinto, damos inicio al evento. Eh, Ratifico que hemos activado la grabación con autorización de nuestro invitado. Buenas tardes a todos, queridos socios y amigos de Andes. Soy Ernesto Rivadeneira, director ejecutivo. Doy la bienvenida y saludo cordial a nuestro panelista invitado Lolo Echeverría. Ande, que en este año cumple 65, toda una vida al servicio del Ecuador. Desde su perspectiva cristiana, aspira a consolidarse como protagonista de primera línea en la construcción del Ecuador que queremos entregar a nuestros hijos y nietos. Reconocemos como fin último de la vida social, incluidas la política y la economía, al desarrollo humano integral y a la iniciativa privada empresarial como eje fundamental para lograrlo. En este contexto se inserta el conversatorio del día de hoy con el tema elecciones. ¿Qué le conviene al Ecuador? Muy oportuno, de máximo interés no solo para el sector empresarial, sino para toda la ciudadanía. Un tema de orden práctico. Terminadas las presentaciones de nuestro invitado, la presentación de nuestro invitado, abriremos el foro para preguntas de los asistentes. Rogamos a todos ser breves en sus intervenciones. La referencia es hasta 2 minutos y enfocando en el tema de hoy. También rogamos a quienes están presentes que ya no hayan recibido la invitación directamente de ANDE a hacernos llegar sus datos. Esto es nombre, email y número de celular, WhatsApp, al WhatsApp que aparece al inicio del chat del Zoom. Esto lo voy a poner de inmediato y poner ahí su nombre, email y número de contacto para incluirlos en la lista de personas que reciben nuestras invitaciones. Procedo a presentar a nuestro invitado. Lolo Echeverría no necesita mayor presentación, pues es reconocido como uno de los principales expertos de nuestro medio en temas políticos. Es periodista, estudió filosofía y letras, arquitectura y periodismo, dirigió 2 noticieros de Teleamazonas y Gamavisión. Es director de la revista Criterios, asesor de la Cámara de Comercio de Quito, ex asesor de la Cámara de Comercio de Quito y columnista del diario El Comercio. Paso la palabra a nuestro presidente Pablo Pinto para que haga la introducción al tema de hoy. Gracias, Ernesto. En primer lugar, quiero agradecerles a todos por su presencia, darles la bienvenida, especialmente Lolo, gracias por tu siempre buena disponibilidad a participar en ANDE. Nos encanta tenerte acá, como siempre, con criterios frescos, ¿no? Y profundos, que es raro en nuestro país. Entonces, creo que eso para empezar, un poco como introducción al tema. Vemos que hay mucha división ahorita entre los candidatos y que se pelean por el segundo lugar, ¿no? El primer lugar está claro, grande, nos asusta una victoria en primera vuelta, y los demás candidatos tienen una dispersión total. Eh, Algo nuevo también, como nunca, las encuestas son dispares absolutamente y creo que nos quitan capacidad de tomar decisiones en base a encuestas. Mi decisión ha sido tomar en base a criterio la decisión por quién voy a votar y no por encuestas, ¿no? Y, al menos en la primera vuelta, por supuesto. Luego, nos queda pensar también, y me gustaría tu análisis, en lo que es el corto, mediano y largo plazo, porque también depende qué candidato gane, va a competir en fuerza de poder con el correísmo de cualquier manera, y por tanto, qué posibilidades tiene uno u otro candidato en ese nuevo escenario, que sería ya el de mediano plazo, ¿sí? Y qué podríamos esperar. No, yo sé que esto es vaticinar muy lejos, pero para las elecciones de 2025, ¿no es cierto? Entonces,
yo no quiero quitar más tiempo. Obviamente la consulta del ITT y el Choco también nos preocupa. Y yo quisiera más bien dejar preguntas más que hacer un análisis, porque el analista eres tú, así que te damos la bienvenida y te cedo la palabra. Muchas gracias a todos por estar acá. Bien, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y un agradecimiento a todos los participantes. Para no generar expectativas desmedidas, todos tenemos la misma pregunta y no tengo yo la respuesta. Pasa lo mismo que con las encuestas. Es decir, que todos esperan que sirvan como brujería para predecir el futuro y no sirven para eso. Por eso, en esta presentación hablaré algo sobre las encuestas y su credibilidad. Después, sobre cada uno de los candidatos a quienes se les concede clara opción de llegar a la presidencia, porque si tienen opción de llegar al segundo puesto, también tienen opción de llegar a la presidencia. Y después quisiera hacer unas 4 reflexiones que trasciendan el tema de las elecciones, porque esta campaña electoral nos ha dejado algunas lecciones, porque todos estamos un tanto perplejos y todos estamos evadiendo algunos temas que son de inevitable reflexión. Nunca las encuestas han sido menos útiles que en esta elección. Han perdido credibilidad, se utilizan como instrumento de propaganda política y terminan sirviendo solo para aumentar la confusión. Pueden seguir siendo útiles las encuestas para los estrategas, pero ningún estratega publica una encuesta que le perjudique a su cliente. Falsear los resultados de las encuestas parece también una novedad, porque hay encuestas tan disparatadas que forzosamente algunas de ellas tienen que ser equivocadas, simplemente por la lógica de que cuando se plantean cosas contrarias, aseveraciones contrarias, no pueden tener los dos la verdad. Uno de los dos miente o ambos. Así que esas son las condiciones en que estamos trabajando con las encuestas. ¿Influyen ellas en el electorado? Unos dicen que no, otros que sí. Por supuesto que influyen. Si tenemos un caudal electoral inteligente y reflexivo que anuncia que votará por el que quede segundo, ¿cómo sabrán quién es segundo antes de las elecciones? Por las encuestas. Eso explica que cuando algún candidato dice que está en segundo lugar, todos se apresuran a asegurar que están en segundo lugar y todos tienen alguna encuesta en cuál basar esta aseveración. No merecen, por supuesto, la misma calificación encuestas hechas a domicilio que encuestas hechas por teléfono o por internet. Ni tampoco tienen todas la misma base científica. Entonces, sí se puede calificar a las encuestas. Unas son más fiables que otras, aunque eso tampoco garantiza que los resultados sean exactos. ¿Por qué han perdido confianza las encuestas? Han fallado en todas partes, en todas las elecciones, en todos los países. El último caso clamoroso es el de España, en donde fallaron todas las encuestas. La que más se acercó a los resultados, al resultado oficial, dio por ganador al perdedor. Las encuestas pueden fallar técnicamente o porque se hacen demasiadas preguntas o porque los que son preguntados mienten
o porque las preguntas confirman los prejuicios de los encuestadores, o porque tratan de complacer a los clientes. Las encuestas que se utilizan para tomar decisiones, por ejemplo, en las empresas, sí funcionan. Las que fallan son las que miden la opinión pública y la intención electoral, porque se utilizan para predecir resultados como si fuesen brujería. Y no sirven para eso. Incluso se ha llegado al absurdo de ofrecer como resultado más probable un promedio de todas las encuestas. Eso técnicamente es un absurdo, porque se equipara encuestas que son hechas con distinta metodología, en distinta fecha, a distintos universos. Además, en la era de las opiniones en que vivimos, nadie se fía de nadie. Cada quien tiene su propia opinión y piensa que ella es respetable. ¿Cómo confiaría si cada uno es capaz de echar a rodar opiniones olímpicas sin ningún fundamento? ¿Cómo podría confiar en la opinión de otros? Las encuestas siguen siendo útiles, como decía, para los estrategas, pero incluso ellos utilizan mal porque no siempre se utilizan con los debidos estándares éticos. Por ejemplo, si lo que interesa es conocer mediante encuestas los íntimos deseos de la mayoría de una sociedad para fabricar el discurso del candidato, dando respuesta a los deseos de ese electorado, aunque esos deseos no puedan hacerse realidad, no sean viables. En definitiva, si la gente prefiere la demagogia, ¿qué caso tendría decir la verdad? Una de las lecciones, por lo tanto, de esta campaña es que hay que hacer un esfuerzo, pero gigantesco, para aproximar la verdad y la política, porque no es solamente las encuestas, sino todos los demás aspectos de la política los que están enemistados con la verdad. Pasemos al examen de los candidatos muy brevemente. Luisa González, a quien casi todos dan por ganadora de la primera vuelta. La novedad en estas elecciones es que hay 5 candidatos con opciones claras de llegar a la presidencia. La primera opción la tiene Luisa González, candidata del correísmo, y tiene la primera opción porque es el partido más organizado, más disciplinado, el que ganó las elecciones seccionales y ha sido medido su electorado debidamente en un 25%. La estrategia de su candidata ha sido apelar al voto fiel con un eslogan que expresa la añoranza del pasado: recuperar la patria, que puede tener sentido para quienes tienen buenos recuerdos del correísmo. Las encuestas predicen que ella ganará con un 25 a 30% de la intención del voto. Eso le deja todavía distancia del 40% que necesitaría para ganar en primera vuelta. El reto de esta candidatura es ganar en la primera vuelta, porque casi todos concuerdan en que si no gana en la primera vuelta, quedará al margen, porque será muy difícil que pueda remontar en la segunda vuelta, tal como ocurrió en la elección pasada. Ahora, en caso de que tuviera una victoria, y conviene analizar esto que digo,
porque en el futuro este partido todavía estará presente en próximas elecciones, y especialmente la del 25. Y conviene entonces saber los principales problemas de una candidatura de la Revolución Ciudadana. Primero, se convertiría en un presidente delegado. Cuando el caudillo, dueño de los votos, pone un delegado, pretende gobernar por interpuesta persona o espera que se le ceda el poder a su legítimo dueño, que es él. Los caudillos proscritos valoran la lealtad por encima de cualquier otra cualidad. El presidente delegado, en consecuencia, solo tiene dos opciones: rebelarse o someterse. El más famoso de los candidatos delegados, Héctor Cámpora, se sometió con Perón y no duró ni 2 meses en el poder. Roldós fue un candidato también delegado y decidió rebelarse. Lo mismo hizo Lenín Moreno. ¿Qué hará Luisa González? Ella tendría que lidiar con circunstancias parecidas a la del presidente Fernández de Argentina. Cristina le delegó el mandato con la consigna de lograr un cambio en la Corte Suprema para colocar allí jueces que le liberen de sus condenas para evitar la cárcel. Luisa intentaría solventar los problemas judiciales de Correa. Cristina en Argentina no consiguió su cometido y por eso terminaron en esta anomalía inverosímil, que es algo que nos pudiera pasar, que en el gobierno y la oposición están en el mismo partido político. El segundo problema que enfrentaría Luisa González es la situación casi imposible de un populismo sin recursos. El populismo se basa en el reparto del dinero mediante bonos y subsidios, pero ¿para qué se necesita? Para repartir se necesita generar recursos. Repartir sin generar conduce al empobrecimiento, a la hiperinflación, a la conocida impresión de billetes. Con Luisa habría presión para recuperar la moneda, es decir, terminar la dolarización como único mecanismo para que el populismo de izquierda pueda hacer el tipo de mandato que siempre ha hecho y en todas partes: repartir dinero. Y el tercer problema sería esto que llama el lema recuperar la patria, porque eso significaría volver a lo que fue el correísmo, es decir, afectar la libertad de expresión, porque el correísmo detesta a los medios independientes, que los llama poderes fácticos, que amenazan y controlan el poder público. También significa esa falsa soberanía de que denuncia a tribunales internacionales o que incumple acuerdos firmados. Un tercer problema sería los estrictos controles que impone a la banca y a las empresas. Una cuarta característica es el control de la justicia y los organismos de control. Una quinta, utilización de los recursos de la reserva monetaria y de la seguridad social. La sexta característica es la corrupción, porque es inevitable en el autoritarismo y también característico de una política sin ética. Y por último, acuerdos ocultos con el narcotráfico y la delincuencia internacional, amistades tóxicas con caudillos de izquierda condenados por la justicia
o tiranos que violan los derechos humanos. Estos son los riesgos y la verdad es que los candidatos que se supone son los adversarios no han insistido, no han establecido estos riesgos en la campaña electoral. Ahora la disputa más importante está por el segundo lugar. Yacu Pérez representa la izquierda infantil. El peor escenario sería para los ecuatorianos que la segunda vuelta sea Yacu Pérez el que participe con Luisa González, porque tendríamos que definir entre la izquierda populista y la izquierda infantil. Yacu es un candidato fuerte y puede llegar en segundo lugar. Primero porque es distinto y fácil de identificar. Segundo, no es visto como candidato de los indígenas. Está repitiendo la hazaña de la campaña anterior. Y tercero, porque apela a los jóvenes, a los ecologistas, a la pobreza urbana que tiene reminiscencias y conexiones con el campo. Su capacidad para gobernar es dudosa, especialmente por el manejo económico. Pero están en su equipo economistas y políticos tan peligrosos como Pablo Dávalos, Larrea, Atarihuán. Lo peor de su presidencia sería su aislamiento, porque siendo enemigo del correísmo y de los demás partidos, por su tendencia a propuestas de izquierda, quedaría aislado y en condiciones muy limitadas para gobernar. Otro candidato, Jan Topic, el outsider. Jan Topic parecía el outsider perfecto, venía de fuera de los partidos, lejos de la política, con una respuesta estructurada para el principal problema del país. Su nivel de conocimiento, de reconocimiento por parte del electorado era muy débil, pero creció de una manera explosiva. Se detuvo en algún momento por los errores que cometió, por la dificultad que puso para identificarle, apareciendo en camuflaje, luego en camisa, después en chaqueta, finalmente con una chompa de cuero, lo que delata que él mismo no sabía exactamente quién era. El ataque de los contrincantes contribuyó a hacerse conocer y por eso en las últimas semanas ha tenido un crecimiento notable. Su candidatura se amorcilló, pero ha resucitado cada vez que se ha delatado la incapacidad del gobierno para dominar a la violencia y resolver el problema carcelario. Bueno, seguramente este es uno de los candidatos que mal medidos por las encuestas. Las encuestas correístas le ubican en segundo lugar, tal vez para devaluar a Otto o Villavicencio a quienes temen más, pero seguramente con una base en que no se le mide con suficiencia, con realismo, y puede dar una sorpresa. Fernando Villavicencio, un candidato que genera emoción. El voto no es racional, es emocional. Los programas de gobierno no interesan a nadie y las discusiones teóricas no conquistan votos. Solo las ofertas y las emociones capturan votos. El correísmo es ejemplo de las ofertas demagógicas y Villavicencio el ejemplo de una campaña emocionada, apasionada, popular. Villavicencio es el candidato que más concentraciones ha hecho y ha sorprendido con la capacidad de convocatoria
en Guayaquil, Chone, Puerto Viejo, Machala, Chimboraz, en la costa y en la sierra. Conecta muy bien con la gente y tiene un discurso que concuerda con el sentimiento generalizado. Es también el más expuesto en las redes sociales. Tiene problemas que pueden ser importantes. Le afectó su defensa del presidente en la Comisión de Fiscalización porque un gobierno impopular es tóxico para una campaña electoral. Y otro problema es que no tiene estratega de campaña. Cuando el mismo candidato maneja la estrategia, se engaña fácilmente y comete muchos errores. Y un tercer problema es la limitación financiera. Él asegura que ha gastado apenas $300,000, una cifra que resulta inverosímil para cualquiera que conozca lo que significa una campaña electoral. Finalmente, Otto, el candidato que no quiere cometer errores. Tony Holzner es un candidato extraño. No es fácil identificarle. No tiene color, no tiene una oferta clara, no tiene enemigos, no quiere confrontar con nadie, no se compromete con nada. Parece que se limita a no cometer errores. Sin embargo, es el candidato que con más frecuencia aparece como segundo. Se atribuye su éxito a que el país está agotado de pleitos, de insultos y descalificaciones. Es reconocido y no despierta sentimientos negativos. Otto parece buscar una imagen presidencial de experiencia, prudencia, aplomo. Tiene buena capacidad de comunicación y tiene un sólido equipo de asesores y estrategas. Aparentemente es el candidato que el establishment considera la mejor carta para evitar el retorno del correísmo. Pero no sé qué capacidad tiene de influir electoralmente el establishment. Dicho esto, quisiera establecer 4 reflexiones finales como temas de conversación y debate, como asuntos que deberíamos resolver los ecuatorianos. Todos sorprendidos con el curso de esta elección, un importante segmento del electorado que representa, según unas encuestas, del 20%, según otras del 40%, están esperando algún evento que les oriente y que les obligue a decidirse. Este electorado, que es muy consciente, muy inteligente, informado, solo tiene una carta más para decidir su voto, y es el debate electoral. Ese debate puede consolidar el voto útil, es decir, que provoque una migración de última hora hacia el candidato que crean más habilitado para enfrentar al correísmo. La primera reflexión importante que deberíamos hacer es respecto de la base electoral sólida que tiene el llamado correísmo. ¿Cómo explicar que después de 10 años de gobierno autoritario y conflictivo, con tantos prófugos, con tantas investigaciones pendientes, tenga tantos adherentes? Bueno, como respuesta se da la eficacia del lenguaje populista, que es un tema que merece un análisis especial. La propensión de los ecuatorianos al caudillismo, como respuesta al caos en que viven inmersos, sin que haya autoridades, instituciones o leyes que puedan ofrecer un sentido de orden. También se explica por la erosión moral, porque ella conduce a reducir la gravedad de la corrupción y a la disposición
de pasar por encima de la ley si es que hay la oportunidad de hacerlo. Una segunda reflexión que trasciende a la campaña es la valoración tan escasa de la democracia y la escasa presencia en la práctica vital de los principios democráticos. Sin partidos, sin instituciones, sin experiencia de la libertad, sin responsabilidad por la vida pública, no puede haber militancia democrática. Esta realidad ha conducido a que se mida a los líderes simplemente por la capacidad de mando, por su capacidad de imponer su manera de ver la realidad. Febres Cordero, Nebot y Correa han sido los líderes más importantes de este periodo democrático de los últimos 50 años, porque ellos han sido los únicos que le han podido dar algún sentido a la política. La izquierda le da sentido a la política al promover un Estado fuerte que ofrece respuesta a la nostalgia de un orden mundial o siquiera nacional. Y por otra parte, porque intenta resolver el absurdo del hombre, un ser social abandonado a su suerte, un solitario en la muchedumbre. La derecha cree en el individuo y la libertad, pero las instituciones sociales, religiosas, familiares, culturales ya no responden y se van convirtiendo en actividades solipsistas. Una tercera reflexión merece la superficialidad de la campaña. Los candidatos han pasado por los problemas más difíciles, violencia, desempleo, corrupción, como gatos sobre brasas, restándoles importancia o dando soluciones generales imposibles y hasta ridículas. Con esa superficialidad han sido tratados temas tan graves como la ecología, el narcotráfico, la violencia, la dolarización, la libertad de expresión, la seguridad social, la deuda externa. Todos temas y problemas que constituyen una amenaza inminente y que trascienden a la política y a los pequeños intereses que representan los candidatos. Y la última reflexión debe ser acerca del papel de las élites en la sociedad. Se entiende que son las personas más preparadas, más habilitadas, que no tienen preocupaciones de supervivencia y pueden dedicarse a las artes, la cultura, la reflexión, la ayuda solidaria. Pues bien, las élites están de observadoras del drama nacional. Los candidatos han perdido el sentido de la política, han eludido interesadamente definirse como izquierda o derecha. Nadie es de izquierda o derecha entre los candidatos. Todos son de centro o progresistas. La derecha tiene vergüenza de ser derecha y por eso va en camino de desaparición. Y como puede parecer buena noticia, me adelanto a decir que se trata de una pésima noticia. Porque cuando haya desaparecido la derecha, empezará una sociedad sin contradicciones, sin libertad de expresión, sin oposición política y sin alternancia en el poder. Finalmente, creo que desde hace rato estamos repitiendo la historia y esta vez como comedia, porque ya lo hicimos como tragedia. Y al repetir la historia se va a repetir en todos los ámbitos, igual que en la presidencia, en la campaña, también en la asamblea. Y tendremos una mayoría constituida por la izquierda populista a la que se sumará la independencia
digamos, oportunista. Las dos fuerzas se unen para buscar la una, el fracaso del gobierno, y la otra para buscar repartirse jirones de poder. Esto se va a repetir porque seguramente por lo menos conquistará el mismo número de asambleístas la Revolución Ciudadana. Tendrá, si no el mismo número, tendrá un buen número parecido, cercano. Yacu Pérez llevará un número de diputados cercano al número que llevó Pachacuti. También tendrá menos, pero tendrá un número de diputados, Herbas, que no parece tener mayor significación como candidato a la presidencia. La derecha hace esfuerzos inauditos y apostó al outsider para asegurar por lo menos los votos que tuvo. Y los demás, como pertenecen a partidos pequeños y como pueden ser enviados como delegados de caudillos y de intereses, entonces formarán parte de ese grupo de independientes oportunistas, tránsfugas, que se sumen a la oposición, porque la oposición es la que más réditos tiene desde la esfera legislativa. Así que este es un mal presagio de lo que será la próxima asamblea. El presidente, si es elegido uno de los que aspiran al segundo lugar, será un solitario y tendrá que gobernar solo. Por suerte, el correísmo nos dejó un régimen presidencialista con un ejecutivo muy fuerte y tal vez pueda probar que es capaz de gobernar con los poderes que le da la actual Constitución, que es capaz de gobernar incluso con una asamblea en contra. Yo creo que no era verdad, todos sabemos que no era verdad que la asamblea le hubiera impedido a Guillermo Lasso gobernar. No, fue el no tener un proyecto nacional, las contradicciones, la falta de relato, la ausencia de relato y la ausencia de un equipo de gobierno, es decir, sus propias limitaciones le condujeron al fracaso como gobierno. Muchas gracias, esa es mi propuesta. El micrófono. Se perdieron el discursazo que les di. No, mentira. No, Lolo, quería agradecerte muchísimo. Siempre tan interesante tu perspectiva. Creo que nos quedamos, como dijimos al inicio, con algunas dudas, ¿no? Así que les invito a realizar preguntas. Yo me permito hacer una. Mientras quienes nos acompañan van generando sus reflexiones. La pregunta que hago es, claro, vemos que el correísmo va a tener una asamblea muy fuerte, ¿no? Y alguno de los candidatos ofrece llamar a una constituyente. En año y medio, ¿es lógico, es posible tener una constituyente para derogar la última constitución? Entiendo que hay muchos candados. Ese podría ser un paso para salvarse de alguna manera de esta fuerza del correísmo y de estos otros que tú les llamas oportunismo, ¿no es cierto? Entonces, esa sería una pregunta. Gracias, Lolo. Sí. Yo no creo que sea posible una asamblea constituyente. He conversado con algunos candidatos y, por ejemplo, Villavicencio está seguro de que es posible y de que lo va a hacer. Aún así yo dudo por la sencilla razón de que no hay tiempo para eso. Una asamblea constituyente requiere mucho tiempo porque hay que aprovechar, por supuesto, el momento de la elección, la popularidad, el capital político con el que llega un presidente.
pero tiene que dedicarse a 3, 4 cosas fundamentales, importantes. Si no puede resolver el tema de la violencia, por ejemplo, sería una farsa la convocatoria a una asamblea como propuesta de solución, porque si no es capaz de resolver estos problemas urgentes o viables, menos va a poder eh, ganar una mayoría en una asamblea como para hacer cambios fundamentales. Y en el intento de ganar una asamblea puede perder las dos cosas, el presente y el futuro. Gracias, Lolo. César Robalino está levantando la mano. ¿Una pregunta? A César Robalín, por favor. ver, voy a desactivar micrófonos porque hay algún ruidito por ahí. A ver, César Robalino, activa tu micrófono, por favor. Está sin micrófono, César, no se te escucha. Aló, ¿sí me escuchan? Ahí sí. Ahí sí, ya ok. Buenas tardes, Lolo, gracias por toda la presentación. A ver, un par de preguntas. Yo personalmente creo, por una serie de razones, que va a haber segunda vuelta, ¿sí? Creo también que la primera posición va a estar esta señora, el correísmo. La pregunta primera es, ¿quién quede en segundo lugar para la segunda vuelta? Sea Otto, sea Yacu Pérez, sea Villavicencio, etcétera. La pregunta es, ¿tendrá uno de ellos la capacidad, la habilidad y el equipo para poder promover un acuerdo, no solamente para derrotar en la segunda vuelta al correísmo, sino para poder gobernar el año y medio, etcétera? ¿Sí? Y eso va combinado con lo siguiente. Cualquiera que vaya a la presidencia quiere ser el mejor presidente del Ecuador. ¿Para qué? Porque está pensando al 25. No hay dinero. El gobierno está en una crisis espantosa tipo fiscal, ¿sí? Y para poder crear las condiciones para el 25, si eres presidente, te eligen presidente y tienes que programar para el 25, tienes que hacer obra pública y tienes que regalar dinero aquí y allá. Y si no tienes dinero, sencillamente eso es una limitación enormemente complicada. Y entonces, claro, alguien, en este caso el correísmo, pues sencillamente lo que dirá es, bueno, pues desvaloriza la economía, comienzo a emitir por parte del Banco Central cualquier papelito para avanzar en el gasto público y se vendrá pues un problema grave, 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 que no creo que también pues el correísmo quiera algo de eso. Entonces, digamos, eso segundo va unido a lo primero, entonces esa es la inquietud de Lolo. ¿Cómo tú ves la capacidad, habilidad y el equipo de gente para llegar a un acuerdo, derrotar al correísmo y luego gobernar adecuadamente, porque el país necesita una serie de reformas? Y sin la asamblea, sencillamente pues no vas a poder hacerlo, ¿sí? Si no llegas a un acuerdo. La constitución te va a pedir gobernar, sí, pero sin reforma, porque no te van a aprobar a menos que haya un acuerdo para que te aprueben una serie de cosas. Y eso implica llegar a acuerdos. Cada uno tiene que ceder una serie de posiciones para poder hacia el futuro gobernar adecuadamente. ¿Sí? Nada más. Un saludo, César. Creo que es no solo factible, sino obligatorio un acuerdo, digamos, del anticorreísmo, porque esa es la condición para ganar la segunda vuelta. Si no hubiera ese acuerdo, estaría en riesgo la segunda vuelta. Quien quiera que pase a la segunda vuelta, tiene que ir con la convicción de que tiene que juntar todas las fuerzas del anticorreísmo. Por eso me detuve más en los problemas que representa el correísmo y los peligros y los riesgos para hacer entender que eso es lo que provoca la unidad del anticorreísmo en la segunda vuelta, lo que le permite derrotar al candidato ganador. Algunos sostienen que ya se ha reducido el anticorreísmo.
Pero bueno, yo creo que eso es una cuestión fácil de refrescar los riesgos y recordar las experiencias nefastas del correísmo. Eso es lo que unificará y hará posible la victoria en segunda vuelta. Respecto de la economía, yo estoy de acuerdo. Los candidatos y los medios, etcétera, no analizan suficientemente el aspecto económico. Es un problema muy grave el que tiene el Ecuador porque va a tener un déficit importante y va a tener unas obligaciones también muy cuantiosas desde el próximo año. Así que en esas condiciones tiene que reducir las expectativas de lo que puede hacer y dedicarse a hacer un gobierno de transición, conseguir unas cuantas cosas urgentes, y las cosas más urgentes son derrotar a la violencia, que no es fácil, es extremadamente difícil. Y segundo, generar empleo, porque si no se genera empleo tampoco se combate suficientemente la delincuencia, no se genera expectativas y no hay una recuperación de la derecha. Por eso insistía también en esto de la derecha, de la vergüenza de ser derecha. La derecha es la que aquí en China con Chinchina y en Chambo es la que genera riqueza. La izquierda reparte la riqueza y cuando se agotan las riquezas terminan en el desastre como Venezuela, Nicaragua o Cuba. Entonces, hay que entender que la economía es uno de los problemas fundamentales del país y el gobierno tiene que dedicarse a eso. No puede tener éxito un gobierno que se agota en pleitos políticos. Es decir, César, y para todos, el acuerdo tiene que darse al momento de dar la batalla de la segunda vuelta. Ese acuerdo es el que puede hacer posible luego el gobierno. Gracias. Washington Padilla, por favor. Gracias, gracias Lolo. Quisiera hacer una pregunta para conocer cuál es tu criterio sobre la seguridad de las elecciones. La vez pasada sabemos, yo creo que la mayoría que votamos por el sí para las preguntas que se hicieron, en un apagón, en un segundo, se cambió al no. Los candidatos que estaban ganando en las alcaldías y en las prefecturas pasaron al segundo tiempo luego de un apagón. Es decir, ¿qué confianza tenemos en un seguimiento electrónico cuando sabemos que eso está amañado completamente? Eso es vox populis, aquí y afuera. ¿Tú crees que es correcto que nosotros nos estamos prestando para algo semejante porque no tenemos las seguridades? Eso va a pasar. Por eso es que la seguridad que tiene siempre el correísmo es que está amañado. Y si tal vez tú tienes alguna razón por qué esa señora que es la presidenta eterna, qué fortalezas tiene, qué poder tiene para mantenerse y ella decidir qué hacer y qué no hacer. El día de mañana va a haber una reunión, esperamos que sea realmente multitudinaria, porque como ecuatorianos y ciudadanos no podemos seguir prestándonos a una situación de acercarnos a una urna y siempre perder los buenos que estamos pensando en el beneficio de este país. Esa es mi pregunta, Lola. Gracias, Washington. La pregunta es absolutamente legítima, pero tardía. Ya no es hora para hacerse esa pregunta. Tuvimos tiempo para hacernos esa pregunta y para conseguir una respuesta. Sabíamos que este consejo no ofrecía todas las garantías. Vimos sin escándalo, desgraciadamente.
Vimos sin escándalo que los propios vocales del Consejo Nacional denunciaron que había manipulación de actas en las instalaciones del propio Consejo en Guayaquil. Y no pasó nada, nadie dijo nada. Si entonces hubiésemos hecho manifestaciones y hubiéramos protestado y hubiéramos acosado a este Consejo, hubiéramos exigido una renovación. Esa era una manera para garantizar la limpieza de las elecciones. Pero no hicimos nada y dejamos que los políticos que están satisfechos con los delegados que tienen ahí, ellos son los que mandan, los que dispusieron la prórroga y los que disponen de los resultados de las acciones de ese consejo. Así que ya no nos queda sino confiar en la vigilancia que se puede hacer externamente. Los Pero ¿por técnicos qué del tú crees que consejo, no se ha hecho nada? ¿Por qué tú crees que no se ha hecho nada? Blasco Peña presentó con documentos fehacientes, ¿no es cierto?, todo lo que ocurrió, y eso fue hace ya algún rato. Páez también lo hizo. Hubieron muchas, nosotros mismos protestamos como asociación. Y Juan Esteban ¿Qué Guarderas pasa? también. ¿Por qué no se hace caso a ese sí, bueno, llamado? todos protestamos y nos ¿Por qué es que la escandalizamos. cantidad de droga que sale de este país? Todos protestamos, nos escandalizamos, nos solidarizamos con Juan Esteban, con Blasco, con todos los que han sufrido por las denuncias que hicieron. Pero eso no basta. Es decir, si en una democracia el poder está en el pueblo, si no podemos organizarnos, por eso insistía en aquello de las élites. ¿Quiénes pueden protestar? No basta que sean voces aisladas. Si las élites no son capaces de hacer lo que reclaman, organizar a la opinión pública, entonces tiene que tolerar simplemente. Esto es un problema anterior al Consejo y a la desconfianza en el Consejo. Es un problema de práctica democrática. Esto también decía, mire, Edgar Morán en el año 2000 presentó a la UNESCO, a petición de la UNESCO, los 7 saberes para la educación del futuro. Uno de esos saberes era educar para la democracia. El hombre no nace democrático, no nace con habilidades ni con capacidades para vivir la democracia. Y esto hay que aprender, y hay que aprender desde la niñez. Y eso pedí hace 20 años que se incluya en la educación, y nunca se hizo eso. Entonces, nosotros tenemos que, tarde o temprano, darnos cuenta de que todos tenemos que participar para recuperar la democracia, para recuperar los partidos políticos. Tal vez los propios partidos políticos ya no ven posibilidades de recuperación. Hay que ayudarles. Entonces, esas son las tareas pendientes, por eso decía que son temas que trascienden las elecciones. Ahora, los técnicos del Consejo Nacional Electoral han señalado unos cuantos garantías que ofrece, y entre las garantías de la vigilancia en el exterior, los partidos, ninguno tiene la capacidad de vigilancia, porque ninguno tiene, fíjese ustedes qué tristeza, ninguno tiene la capacidad de juntar 40,000 personas para poner vigilancia en las juntas electorales. Un partido que no puede juntar 40,000 personas ni pagándolas, no es un partido político. No tiene capacidad para ejercer una presión al Consejo Electoral. Así que no nos queda otra cosa que fiarnos y creer de que no van a ser capaces de manipular groseramente, y que haya, por ejemplo, entre las cosas que tenemos que hacer
y me refiero que tienen que hacer las élites y tenemos que hacer todos, es presionar a los observadores internacionales, que no vengan como turistas electorales, sino que vengan a vigilar la democracia. Es una responsabilidad que asumen y no pueden hacerla alegremente. 65 kilos. ¿Ah? Estamos con... 65. Sí, Lolo, yo te agradezco. Y 65. solamente algo como última situación, ¿sí? Ese doctor ¿Qué está mal. pasa con el poder Perdón, del pueblo? perdón Se un dice que momento. la mayor situación, ¿no es cierto? O sea, el mandante en cualquier situación de estas es el pueblo. Andes representó al pueblo y se solicitó 68. que Él dijo por favor 68. aplazara. A ver, he silenciado micrófonos para evitar un ruido ahí. Washington, por favor, activa tu micrófono de nuevo. Y Lolo también, que active el micrófono. Sí, lo único que decía es, ¿qué pasa con el pueblo que es el poder mayor en todas las resoluciones que debería tenerse en este país? Ande presentó un pedido de que por favor se aplace la situación de la consulta del ITT hasta que la gente entienda cuál es el verdadero significado. Y tampoco tuvimos respuesta. ¿Qué hay realmente sobre qué poder hay, omnímono arriba, que no permite que el pueblo actúe y solicite para beneficio del resto del pueblo, de la nación, ¿no es cierto?, las cosas que son importantes? ¿Qué Bueno, pasa? ¿Qué está sucediendo? el pueblo es el mandante, es el dueño del poder, pero no ejerce. No ejerce ese mandato. ¿Por qué? Por falta de educación democrática. Ignora cuáles son sus derechos y cuáles son sus responsabilidades. La mayor parte ignora. Y por eso es que se necesita educación para la democracia. Si nosotros tuviéramos educación para la democracia, ¿cómo no vamos a poder juntar 50,000 personas que reclamen en el Consejo Nacional Electoral? Eso sería absolutamente nada. Pero la verdad es que al pueblo no le importa en absoluto la política. Vive en una situación, una sensación de caos. Y por eso es la tendencia a elegir caudillos. Eso es lo que está establecido también en el informe Latin Barómetro. Ahí se establece que hay 3 países que están propensos al caudillismo. Uno de ellos es el Ecuador, porque piensan que un dictador, un caudillo, un autoritario va a poner orden. Esto es, vivir en el caos y sentir el caos es desesperante. Eso es lo que le está pasando al pueblo en este momento. Entonces, ¿quiénes deben canalizar eso, la educación y esto? Bueno, la academia es parte de las élites. La academia tiene que educar. Hace pocos días me hicieron una encuesta para un estudio sobre las universidades. Y ahí yo señalé que la universidad está totalmente desconectada de la realidad, absolutamente desconectada, y todavía seguimos nosotros soñando en abogados, psicólogos y filósofos, cuando las universidades del mundo es de ingenieros y cuando ya están con la inteligencia artificial como mecanismo también para aprendizaje. Estamos totalmente al margen de esa realidad. Entonces, la academia también es responsable de lo que estamos viviendo. Y por supuesto, todas las élites, el periodismo, los gremios, sin duda los sindicatos, pero cualquier forma de organización, aun cuando sea la reunión de condóminos de un edificio o en una ciudadela, ahí es donde hay que practicar democracia.
Yo asisto a reuniones de ciudadelas, de edificios, y lo que veo son unas peleas feroces. Cada quien quiere sacar sus intereses y no hay manera, no hay manera. Y saben ustedes como yo, hay gente que vive en un edificio de apartamentos y se niega a pagar las cuotas y no hay forma de someterles. Bueno, ahí tenemos nosotros el ejemplo. Ahí es donde debe haber democracia. Si no somos capaces de eso, ¿cómo vamos a arreglar la república? Gracias, Lolo. Bolívar Ceballos está pidiendo la palabra y luego me anoto para hacer una pregunta también. Pablo, me pareció ver que levantabas la mano. No, era para pedirle a Bolívar que tenga la palabra. Gracias. Ya, Bolívar, Gracias, adelante. gracias Ernesto. Muy claro y brillante como siempre, mi querido Lolo. Comenzaré por lo último que están analizando. En teoría, tú tienes el pueblo y tienes el gobierno. Y en el medio deberían estar los partidos políticos, que son los que llevan la voz cantante del pueblo para que el gobierno cumpla los deseos o las satisfacciones, sean en los diferentes temas que tiene el pueblo, como son salud, seguridad, educación, etcétera, todo lo que conocemos nosotros. Pero yo me pregunto, mi nietecita está berreando. Bueno, bueno, yo lo que digo es, en nuestro país podemos nosotros no tenemos partidos políticos fuertes, excepto el correísmo. Y ya vemos que un partido fuerte sí está en capacidad de poner un candidato y llegar y optar por conseguir el poder. Pero los otros partidos prácticamente han desaparecido. Y entonces, si bien es cierto, tienen vergüenza de llamarse derecha o inclusive hasta de izquierda extrema, pero por lo menos el centro derecha, yo creo que es importante que se reactive en nuestro país. Pero también podemos caer en un problema como lo tiene España, en donde el PPP, que es el partido de derecha, habiendo ganado las elecciones, no va a poder gobernar o tiene que juntarse con o caer de rehén de otros partidos chiquitos. O sea, son circunstancias que nos pueden abocar a nosotros. Y obviamente, ya entrando al tema electoral, yo le escuchaba a Polibio Córdoba que decía que más del 50% no sabe todavía por quién votar. Y con una cifra tan alta de indecisos, cualquier cosa puede pasar. Lo único que él decía es que lo seguro es que sí va a haber segunda vuelta. Y como tú muy bien lo decías, Luisa y González está primero. Ahora yo me pregunto y te hago la pregunta, ¿no será mejor dejar que ganen los correístas? O no dejar que ganen, pero bueno, ya, si el pueblo decide así, que ganen y que vean lo que es llevar un país adelante sin recursos. Lo que pasa es que hay el riesgo de que se van a coger la reserva monetaria y eso les va a dar un margen de maniobra por lo menos de un año y medio. O de la empresa privada también. O van a ir, o sea, van a ir por la reserva. Ya lo han dicho, ya lo dijo Arauz en Argentina, que nos va a venir con los famosos ecuadólares o algo por el estilo. Ahora, en esas circunstancias digo yo, bueno, supongamos que ellos ganan y soltarán el poder. ¿Dejarán elecciones libres o harán como en Nicaragua, en donde todos los 10 posibles mejores candidatos fueron metidos presos? O como está haciendo Maduro, que le descalifica a la ex Miss Universo, a Machado, descalifica, y entonces pues ya no van a tener contendientes fuertes. Entonces, ¿qué sería mejor para el Ecuador? Definitivamente en estas circunstancias. ¿Y cómo podemos nosotros tratar de fortalecer partidos que permitan tener ya sea un solo candidato por la centro derecha, llamémoslo así,
ya sea para alcaldía, para presidencia o para lo que sea, porque si no vamos a seguir en las mismas circunstancias que estamos ahora. Gracias, gracias, muy amables. Adelante, Gracias, Lolo. Iván. La democracia es un sistema de limitación de poderes y por eso hay intermediarios que hacen de puente entre la sociedad y el poder. Y no son solo los partidos. Los medios de comunicación son también ese puente de intermediación. Los gremios también son ese puente. Y todas las formas de organización social hacen esa intermediación, de limitar el poder, defender los derechos del pueblo y evitar que se sobrepasen los límites que establece la Constitución. Ahora, lo mejor que podemos hacer en este momento, por supuesto, es intentar ganar, aunque sea en ese sector que se dice de centro y que por lo tanto ni sabe lo que es, no sabe ni qué es lo que defiende. Esta vergüenza de ser de derecha es problemática, tiene su costo, porque si no hubiera vergüenza de ser de derecha, entonces estaríamos predicando nosotros el crecimiento, la generación de riqueza, la creación de empleo. Esa sería la realidad a discutir y no elucubraciones y principios y causas. Es decir, la izquierda, cuando fracasó en su ideología, se dedicó a las causas. Algunas de esas causas que defiende la izquierda hoy en día eran generadas por la derecha. La causa del feminismo, la derecha ya defendió desde siempre la autonomía, la libertad de la mujer, pero se dejó robar todas las banderas por parte de la izquierda. Y ahora hasta el amor a los animales es de izquierda. Un columnista español decía, si yo anuncio que vamos a dar una conferencia sobre la familia, la patria y Dios, inmediatamente me dirían, es un fascista, va a dar una conferencia un fascista. Claro, estos valores ya no son valores de progreso, ya no es progresista, entonces es fascismo. Entonces, la izquierda tiene esa habilidad, tiene esa genialidad de inventar relatos y de caricaturizar al adversario, inventar enemigos. La derecha es un enemigo caricaturizado y con esa caricaturización le ha dominado. En España es una gloria que la derecha tenga más votos que la izquierda en este momento, en esta elección, aunque no pueda gobernar. Quiere decir que la gente todavía no ha consumido las tesis de la izquierda. Según la izquierda, la derecha debería estar proscrita y entonces que solo haya tendencias de izquierda. Qué bonito. Y le vamos a dejar que llegue hasta ese punto. Lo mismo pasa en nuestro país. Entonces, si nosotros no defendemos los valores que han sido que el éxito del liberalismo económico en el mundo, entonces no vamos a tener posibilidades en el futuro. La izquierda nos va a seguir comiendo y va a terminar arrinconándonos. Y por último, el peor error sería dejarle que gane la izquierda para ver qué hace con la crisis. Ah, no, ya vimos lo que hicieron en Venezuela, lo que hicieron en Nicaragua, lo que están haciendo en Argentina.
Simplemente tumbarán la dolarización para tener la posibilidad de imprimir billetes, repartir billetes y llenarán ese vacío con impuestos, con confiscaciones y se quedarán en el poder para siempre. Ese es el riesgo real, porque por supervivencia tendrían que hacer eso ellos. Y esa es la tendencia en todos los países y por eso existe este sindicato de expresidentes ladrones para ayudarse entre ellos, para crear relatos. El relato, por ejemplo, es el lawfare, que se inventan crímenes en contra de la izquierda y les condenan. Hay que librarse de eso. En Argentina dicen el partido de la justicia. Entonces, si ya los jueces no sirven, entonces, ¿qué vamos a tener? La impunidad de los caudillos. Entonces, la derecha tiene que defender los valores. Como digo, tiene que haber contradicciones en la sociedad para que haya un control mutuo. Por eso hay 3 poderes en el Estado, para que entre ellos se controlen y se evite de esa manera la dictadura de uno de los poderes y en definitiva de los caudillos. Gracias, gracias Lolo. Me había anotado para hacer una pregunta y quiero hacer un pequeño corte comercial en favor de Ande en relación a algo que tú mencionaste, que es respecto a eso de la vergüenza de ser derecha. Quiero anotar que en ese sentido, Ande, traigo a colación la presentación con la que encabezamos prácticamente todas nuestras acciones a nivel externo, inclusive los conversatorios empezamos diciendo que Ande reconoce al desarrollo humano integral como fin último de la economía, de la vida social, incluidas la economía y la política, y a la iniciativa privada empresarial como medio para alcanzar ese desarrollo humano integral. Creemos que de esta manera estamos absolutamente identificados públicamente con una perspectiva que se la podría relacionar o encajar con la derecha, si bien Dilo, al mismo... es cierto, es con la derecha. Si bien no quiero dejar de anotar en todo caso, René, que al mismo tiempo, si bien se la podría encajar con la derecha, pero al mismo tiempo no hay manera más humana, estamos preocupados del desarrollo humano integral y además nos jactamos de que podemos lograr en mucho mejor forma que la izquierda ese desarrollo humano mediante teniendo como recurso a la iniciativa privada empresarial. De manera que si bien podríamos ser encajados en la derecha, pero al mismo tiempo creemos que les ganamos a los de la izquierda en cuanto a lograr el desarrollo humano, que es lo que ellos dicen, que defienden y se jactan, y bueno, se presentan como los grandes defensores de los pobres. Bueno, esto así como comentario entre paréntesis. Quiero hacer una pregunta ya enfocada en el terreno electoral del momento. A ver, voy a trasladar y poner en la mesa ciertas ideas que circulan a nivel de redes sociales, a nivel de opinión pública, en relación a los 2 candidatos que serían los principales contendores, digamos que vinculados con la tendencia pro empresa, pro libertad, pro sector privado, y creo que no sé si identificar eso con anticorreísmo. A ver, un candidato es Otto Sonnenholzner. Respecto a él, se dice, circula
que podría ser un caballo de Troya del correísmo. Ese es, digamos, un extremo de las peros que aparecen en redes sociales respecto a Otto Sonnenholzner. Por otro lado, se dice que su estrategia, su campaña política que evita la confrontación con todo el mundo, incluido el correísmo, si bien ayer o anteayer apareció un video en el que él mismo le advierte al Ecuador del riesgo de que Luisa nos va a desdolarizar, pero de todas maneras es una confrontación muy tímida con el correísmo. Se dice que esa estrategia de no confrontar con el correísmo podría ser un vehículo o un preparar el terreno para que ya, si llega a ser presidente, poder tener algún tipo de, por lo menos poder dialogar con el correísmo, mientras que si entra confrontando como lo hace Villavicencio, y ahí extiendo la pregunta también a Villavicencio, porque también se dice que la estrategia de confrontación de Villavicencio, si bien muchos interpretan como que Villavicencio es la gran solución para terminar de una vez por todas con el correísmo, pero al mismo tiempo se dice que ya siendo presidente Villavicencio, por el hecho de haber confrontado tanto, se va a encontrar en una situación parecida a Lasso en cuanto a que ha cerrado absolutamente todas las puertas para convivir con una asamblea que va a tener un alto componente correísta, ¿no? Entonces, digamos, son insumos que de alguna manera están jugando en este momento en la mente de los votantes, al menos de los que de quienes tratan de verle no solo los números, sino entender un poco el panorama para decidir el voto, para ver cuál es la mejor opción para el Ecuador. No sé si me he explicado en la pregunta, Lolo. Sí, perfectamente. eh, eh, absolutamente claro, Ernesto. Y, y creo que es razonable que sean los dos candidatos que más garantías ofrecen de poder ganar la segunda vuelta y por tanto de evitar el retorno del correísmo. Ojalá que así sea. Me parece a mí que el debate va a ser clave. En el debate se va a decidir hacia quién se canaliza lo que llamamos del voto útil. En el debate pueden pasar muchas cosas. Uno tiene que imaginar el debate y las estrategias de cada uno para ver a dónde pueden conducir o qué riesgos comportan. En el debate puede ocurrir que se empiecen a pelear como perros y gatos los que aspiran al segundo lugar y le dejen solitaria y triunfante a Luisa González. En el debate puede ocurrir que todos hagan carga montón en contra de Luisa González y le conviertan en víctima. Entonces, hay que tener una estrategia para el debate. En una reunión que tuve, por ejemplo, con Villavicencio, le decía, ¿cuál es tu estrategia para el debate? El que quiera quedar segundo tiene que buscar los votos del anticorreísmo y por lo tanto tiene que dejar claramente establecidas las diferencias con el correísmo, pero no solo como diferencias objetivas, sino como peligros para el Ecuador. ¿Y cuáles son esos peligros? Pero tiene que apelar al corazón de la gente. Yo le dije, por ejemplo, si para cada respuesta tú ilustras con una anécdota que llegue al corazón de la gente, que vive en pobreza, en soledad, en desorden,
que pierde la esperanza. Esos son los factores que ganan una elección. Entonces, bueno, hay que establecer estrategias para poder hacer útil el debate para conquistar ese electorado que va a llegar todavía indeciso a la hora del debate. Ahora, por último, yo creo que no hay peligro de que haya confrontación. Un candidato no puede eludir la confrontación, porque la confrontación es lo que le ayuda a definirse. Es decir, ¿qué es Otto, por ejemplo? Yo encuentro la debilidad de él en esa indefinición, en ese afán de evitar errores. Porque si uno se pregunta, ¿cuál es la propuesta de Otto? Dice, ¿cómo es paz, plata y progreso? Un eslogan absolutamente abstracto. Nadie puede ofrecer más que eso. Nadie puede ofrecer menos que eso, pero nadie puede cumplir eso. ¿Cómo va a dar paz, plata y progreso? O sea, eso no es nada. Ahí está esa ambigüedad de una candidatura que no escogió un lema que le defina. Y lo mismo se puede decir de los colores. La deficiencia, en cambio, de Villavicencio es que puede parecer, digamos, un luchador, pero no un estadista. Es decir, un denunciólogo. El denunciólogo es este que anda buscando, denunciando, acusando a todo el mundo, pero sin consecuencias. Eso es lo que la gente define como denunciólogo. Entonces, acusaciones que no se llegan a probar, que no conducen a ninguna parte. Esto no dibuja una personalidad de un mandatario, de un estadista. Entonces él ya no puede hacer el papel de denunciar las cosas y todavía anda ofreciendo una presidencia en la cual va a denunciar a los que no han pagado impuestos, que va a denunciar a los que se han beneficiado de los recursos petroleros, es decir, anda amenazando con seguir siendo un denunciólogo. Cada candidatura tiene así sus pros y sus contras, pero lo que creo yo es que tienen que entender que la elección se hace por el corazón y no por la razón, y tienen que ofrecer esperanza a la gente, pero esperanza fundada. Eso es aterrizar en la realidad, acercarse a la gente. El que consiga eso en el debate, creo yo que será el que obtenga el segundo lugar y como consecuencia la presidencia. Muchas gracias. Y creo que será uno de los dos, Otto o Villavicencio. Muchas gracias, Vale, Lolo. gracias, Lolo. Son las 6:25. Pablo, no sé si quieres tú, por la hora podríamos Sí, hacer el muy rápido. cierre. Yo quiero anotar una palabrita respecto al cuestionario de ANDE que hemos circulado en estos días. Quiero motivarles a todos que revisen. Es un cuestionario de 15 preguntas esenciales a los 3 candidatos que están contendiendo para entrar a la segunda vuelta en segundo puesto. Y para motivarles a revisarlo, les comento que les invito a que revisen las respuestas de Yacu Pérez en referencia a la empresa privada como generadora de empleo. Al menos, fíjense en la teoría, para mí fue una verdadera sorpresa y les invito a que revisen eso. Si alguno de ustedes no lo tiene, pues con gusto, Lolo, a usted le voy a hacer llegar de inmediato.
Y Gracias. Pablo, por favor, adelante para que hagas el cierre. Diana, te pido de favor, o quien esté interesado en el documento, que nos hagan llegar enseguida su teléfono para poder, si quieres nos lo pasas por chat ahora, Ernesto lo toma y te hacen llegar enseguida el documento. Realmente es un documento muy valioso, ¿no? Entonces, no, yo quiero agradecerle a Lolo nuevamente por su disposición y por todos estos criterios importantes que nos ha regalado la tarde de hoy. Nos deja con algunos retos, con algunas ideas, y yo quiero resumir en 6 puntos lo que yo, con lo que me quedo. El gran reto es lograr integrar una coalición para la segunda vuelta, ¿no? Y creo que eso parte también con el tema de organizar a las élites de alguna manera para impulsar, apoyar a que se logre organizar esta coalición. El peligro, el fraude electoral, ¿no? Y ese peligro no se puede ya, pero se podría hacer en una siguiente contienda con la vigilancia electoral, y creo que eso ya nos tocará organizarnos para el 2025, ¿verdad? Pero ese es el gran peligro. ¿Qué nos queda como reto a futuro? Y creo que es valiosísimo. Yo tuve la suerte de trabajar con este documento que nos dice Lolo, que es el tema de los 7 saberes de la educación. Eso lo inscribimos dentro del proyecto educativo institucional y se supone que todos los planteles del Ecuador deberían estar trabajando esos siete saberes. Vale la pena conseguirles y repartirles porque es maravilloso, es una hojita y es sensacional. Entonces, el gran reto que nos queda en largo plazo es volver a la educación en valores de la democracia. Ese creo que es el gran reto que tenemos como gremios, como como sociedad civil. Nos rompieron eso, todo aspecto de capital que se realiza a través de la formación en valores y la formación para la democracia. Qué pena, es un tema de mediano y largo plazo. Mientras antes empecemos mejor. Para los amigos de ANDE, esto tiene mucho que ver con el tema de formación dual. Lo estamos trabajando también, este tema, conversando por este proyecto que tenemos, pero sí dejar abierto esto, Lolo. Así que gracias por estos importantes criterios. Les deseo una buena noche a todos. Me da gusto volver a antiguos amigos y amigas, ¿no? Así que, como dice Ernesto, ¿cuál es la última frase, Ernesto? Esto viene desde el presidente anterior, Bolívar Ceballos. Que Dios bendiga al Ecuador de todas maneras. Gracias a todos. Una buena noche. Amén, amén. Amén. Muchas gracias, un saludo a todos, una buena noche. Muchas gracias, Muchas Lolo. gracias, muchas Hasta gracias. la próxima.